El siguiente programa es apto para todo público. Las opiniones y expresiones vertidas en este programa no son responsabilidad de la cadena Telemundo, Telemundo Puerto Rico, ni de sus auspiciadores. Son pocos los casos de mujeres que se cambian a hombres, ¿no? No, no son pocos los casos, son tantos los casos como hombres que se cambian a mujer, sí, pero no somos invisibles. Esa barba, ¿desde cuándo te empezó a salir la barba? Como 7 o 8 meses después que empecé Con el procedimiento de las hormonas, inyecciones. las inyecciones de testosterona. Sí. Mucho se habla de los transexuales que cambian de hombre a mujer, pero poco se conoce de las mujeres que se convierten en hombres. Tenía deseo de morirme, no era feliz. Como mujer. No como mujer, no me sentía como si el cuerpo era mi casa, mi hogar. Esta noche conoceremos el caso de Cory Martin Raymond, que antes era Marta López, y la opinión de dos prestigiosos profesionales, el urólogo Dr. Rafael Ruiz Quijano y el psiquiatra Dr. Alfonso Madrid. Esa persona se va a excitar para lograr un orgasmo vía ese órgano. Usualmente tendría que tener otro tipo de excitación por otras partes del cuerpo. Muchas lesbianas quisieran ser transexuales, pero no tienen la capacidad emocional o no tienen la valentía o el dinero para hacerlo. La menstruación para. Se terminó completamente. Se terminó completamente. Entonces los ovarios paran de funcionar, se empequeñecen. Saludos amigos. Esta noche en Al Grano, el sorprendente caso de Marta López, una mujer que cambió de sexo y ahora es un hombre y se llama Cory Martin Raymond. Me han amenazado. ¿Pero por qué gente que ha sabido que tú te has Que se han cambiado? enterado. ¿Y les molesta eso? Sí, les molesta tanto que quieren amenazarte, quieren herirte. Cory Martin Raymond era Marta López hace unos años. Era mujer y decidió cambiarse a hombre. ¿Dónde tú naciste, Cory? En Cuba. En Cuba. Sí. ¿De padres cubanos? Mi madre es cubana y mi papá era venezolano. Entonces, ¿saliste a Estados Unidos a qué edad? Salí a los 8 años cumpliendo 9. ¿Cuándo en tu vida tú decidiste que ibas a convertirte de mujer a hombre? Bueno, esos sentimientos siempre existen en nosotros. Bueno, existían en mí. Yo siempre sentía así, pero ¿Cómo te sentías? me sentía que era hombre. Entonces decidí cambiar género cuando tendría los 22 años, 23 años. Porque son pocos los casos de mujeres que se cambian a hombres, ¿no? No son pocos los casos, son tantos los casos como hombres que se cambian a mujer, sí, pero no somos invisibles, porque, vaya, nos vemos tan hombres que las personas no se dan cuenta que sí existen. Es distinto, o sea, cuando un hombre se cambia a mujer, es más fácil detectarlo, Sí. ¿quieres decir? Sí. En el caso de mujer a hombre... No quiero generalizar, Claro, pero hay de sí, todo. Pero muchas veces sí, Se nota a veces más. se nota más. En el caso de ustedes, las mujeres que se cambian a hombre, es difícil detectar. Es menos obvio. Entonces menos obvio. la persona piensa que no existimos o que somos muy pocos, pero la realidad es que los números son más o menos iguales. ¿Y tú, cómo te sentías para decidirte? ¿Por qué tú tomas esa decisión? Porque tenía deseo de morirme, no era feliz. Como mujer. No como mujer, no me sentía como si el cuerpo era mi casa, mi hogar. Tu cuerpo. Mi cuerpo. Entonces, cuando uno se siente que su cuerpo no es su hogar, no quiere vivir en él. Entonces yo decidí que era mejor arriesgar todo el sentido de seguridad social para hacer esto y vivir feliz. ¿Pensaste matarte en esa etapa? Sí. Vaya, de cuando tenía los 12 o 13 años. ¿Cómo te sentías? Sentía que yo no me gustaba vivir, me sentía infeliz, triste, amargado. ¿Y por qué sentías tanta hostilidad contra ser mujer? Eso no lo sé. Eso es puramente emocional y no te sé explicarte
Eso es siempre como me sentía, no sé intelectualizarlo. ¿Y cómo entonces llegas a la decisión, cómo llegaste a la decisión de hacer esto? ¿Que tenías información de cambios? Vi un programa, un documentario que se llamaba What Sex Am I? ¿Qué sexo soy yo? Y ahí entonces vi por primera vez que había personas como yo que habían sido mujeres que quieren ser hombres, entonces me enteré que eso existía. Antes de eso, antes de los 22 años, yo no sabía que lo que era yo existía, lo que yo soy tiene nombre. ¿Y no tuviste duda desde ese momento? No tuve duda. ¿Se lo dijiste a tu familia? Se lo dije a mi familia como 5 años después. Y mi familia se desechó de mí. No me aceptaron. ¿No te aceptaron? No. Yo todavía hablo con mi madre, pero ella no me acepta todavía. ¿No te acepta en tu cambio? ¿Como hombre no te acepta? No. Mi papá me aceptó antes de morir. Él me aceptó. Entonces, ¿cuál fue el primer paso que diste para convertirte de mujer a hombre? Fui a un terapista, a un psicólogo. Y fue un proceso de 1 año y medio a 2 años. Entonces empecé las hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Son testosterona. Testosterona. Ajá. Al Inyectada muscular. Inyectada. ¿Qué te producía esas hormonas inyectadas? La barba crece, entonces la voz baja, la piel se pone menos fina, entonces hay una redistribución de grasa en el cuerpo, donde ya tienes menos grasas en las caderas y más en el waist. Entonces, más musculatura. Más músculo. Esa barba, ¿desde cuándo te empezó a salir la barba? Como 7, 8 meses después que empecé. Con el procedimiento de las hormonas. Inyecciones. Las inyecciones de testosterona. Sí. E igualmente el cuerpo empezó a cambiarte. Sí. La menstruación Se terminó completamente. Se terminó completamente. Entonces los ovarios paran de funcionar. Se empequeñecen. ¿Cómo? Se empequeñecen, ya no funcionan, entonces paran de funcionar y they shrink, ¿no? Entonces, el clítoris, ¿se dice clítoris? Clítoris. Crece un poco. Crece. Sí. ¿Pero crece al nivel de convertirse en un órgano? No, crece como 1 pulgada, 1,5 pulgadas. Es el mismo proceso donde uno baja en el útero, pero no llega a ser un penis. ¿Y la voz? ¿Te cambió la voz en qué momento? Sí, me cambió casi enseguida, como 4 semanas después que empecé las hormonas. Porque tú tienes una voz masculina hoy en día. Sí, yo antes cantaba soprano, así que... ¿Soprano? Cambió cantidad de voz. ¿Y ahora eres tenor o bajo? Tenor. Tenor. Cory, y después de ese primer paso, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces, después que hay que vivir en el rol de un hombre antes que consideran hacer operaciones. Entonces tuve una mastectomía radical. Sí. Entonces hasta ahí he llegado solamente. ¿Te quitaron los senos? Sí. Eso es una operación de mastectomía. Sí. Quitan los senos, entonces reposicionan los nipples. Los pezones. Sí. De manera que tu apariencia en cuanto a los senos es totalmente masculina. Sí. Te la convirtieron en ese momento. Sí. En base a esa mastectomía. Después de la mastectomía, ¿qué más hiciste? Bueno, después de la mastectomía yo no podía hacer más nada, porque el dinero es mucho lo que cuesta. Sí. ¿Cuánto te costó todo el proceso hasta ese momento? Bueno, yo no sé cuánto me ha costado las hormonas, pienso yo que ya van para 5,000 pesos. Sí. Entonces la mastectomía costó 7,500. Entonces la hysterectomy, ¿cómo se dice en español? Histerectomía. Sí. Eso cuesta como 9,000 pesos. Entonces para formar un penis cuesta como 100,000 pesos. Entonces uno avanza cuando tiene el dinero. Si no tiene el dinero no avanza. No has llegado a dar esos pasos. No he llegado a dar esos pasos. Todavía estás en la etapa. ¿Cuál es el próximo paso? Una histerectomía. ¿Qué es lo que produce la histerectomía? Quita todos los órganos, quita el útero y quita los ovarios. Entonces uno necesita entonces tomar menos hormonas masculinas, porque ya el cuerpo no produce hormonas femeninas.
¿En qué medida tu cuerpo ha ido cambiando desde que empezaste a tomar esas hormonas? Tengo más músculo que tenía antes, tengo más fuerza que tenía antes. Más en fuerza y músculo que más que otras cosas. Y más, me ha salido pelo en todos lados. Sí, en los brazos, ¿verdad? Sí, en los brazos, en la pierna, en el pecho, En Seattle estabas cuando hiciste todo esto, sí, que es donde tú vives, Seattle. Sí. ¿A qué tú te dedicas? Ahora estoy trabajando como en un gimnasio, enseñando a personas a levantar pesas. ¿Y en el gimnasio saben que tú te hiciste estos cambios? Mi jefa y algunos de mis amistades. No todo el mundo sabe. No todo el mundo. No. O sea que nadie, los que llegan al gimnasio, ninguno sospecha. No sospecha. Yo no a no ser que te vean desnudo. Exactamente. No quiero traer mi vida privada a mi vida, a tu vida profesional. Porque no quiero hacer eso. Es muy difícil formar relaciones sexuales y románticas porque te perciben así, entonces al percibirte como un hombre se cree que vienes con un penis. Entonces cuando no vienes con un penis todo se complica. Tu vida romántica, antes de tú empezar con el cambio, con la idea de cambiar el sexo, ¿cómo era tu vida romántica? Yo siempre me he identificado como bisexual. Siempre desde que tenía los 13 años sabía que me gustaba, que tenía atracción a hombres y a mujeres. Ahora mi atracción es más a mujeres, pero todavía me considero bisexual. ¿Todavía te consideras a pesar de todo el proceso de, sí, cambio de sexo? Sí, porque el cambio de sexo no tiene nada que ver con orientación. Eso es un concepto erróneo que hay. El género y el sexo no tienen que ver uno con el otro. No. Hay personas que yo conozco que son transexuales, que duermen con personas del mismo género, y eso es diferente a lo que uno expresa corporalmente. O sea que tú no te cambiaste el sexo porque querías dormir con mujeres. No. Es lo que estás planteando. No. Yo no creo que una persona que quiera dormir con mujeres debe cambiarse de género porque es un proceso muy doloroso, muy largo, muy costoso. Y si una mujer es lesbiana, que sea lesbiana, no tiene para qué cambiarse. Esto no tiene nada que ver con orientación. Y cuando tú haces el cambio y empiezas todo este proceso, empiezas a sentirte cómodo con tu físico, con tu armazón. Bueno, yo me siento más cómodo que me sentía antes, pero muchas veces la sociedad impide que uno se sienta completamente cómodo como es, porque la sociedad no acepta el transexualismo. Entonces es muy duro sentirse cómodo cuando constantemente tienes personas que no te aceptan o personas que son violentas contra uno. ¿Qué casos te han pasado? Bueno, he tenido muchas veces, casi me han matado y yo he tenido que correr porque they have threatened me. ¿Te han amenazado? Me han amenazado. ¿Pero por qué? Gente que ha sabido que tú te has cambiado. Que se han enterado. ¿Y les molesta eso? Sí, les molesta tanto que quieren amenazarte, quieren herirte y quieren... Cuéntanos alguna de esas circunstancias, porque no entiendo esto. Yo conocí en uno de los trabajos que tenía un hombre que se enteró que yo era transexual y le dio como si me acusó de estarle mintiendo. Tú no eres un hombre, tú me mentiste, me empujó a la pared y me iba a empezar a dar. Entonces entraron otras personas y pararon eso. Pero él se infurió y se ofendió que yo era como soy. ¿Tú crees que entonces que la gente rechaza al transexual? Mucha gente rechaza. Muchas personas sí. ¿Pero rechazan más al transexual de mujer a hombre que de hombre a mujer? ¿O tú crees que es indiferente? Yo creo que se ve los casos más de rechazar a hombre a mujer porque nosotros somos menos visibles. Pero si más personas supieran de nosotros, yo creo que más personas se ofendieran y nos amenazaran a nosotros también. O sea, porque donde tú quieras que tú llegas, nadie te identifica como mujer, todo el mundo te identifica como hombre, porque tu aspecto completamente, tu barba, todo, la voz es completamente de hombre. Sí. Y en tus relaciones románticas y sentimentales, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste el cambio? Bueno, es muy difícil formar relaciones sexuales y románticas porque
perciben así, entonces al percibirte como hombre se cree que vienes con un penis. Entonces cuando no vienes con un penis todo se complica y las personas dicen que tienes que decirle muy temprano que eres transexual, pero algunas veces a decirle que eres transexual, entonces ya no te ven como una persona normal, entonces ya no te juzgan como otra cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces es difícil porque muchas veces no quiero decirle a esta persona soy transexual, quiero que me conozca primero, pero también sé que me está percibiendo en una manera que no es totalmente verdadera. Entonces es ese dilema, entonces muchas veces prefiero no meterme en relaciones. O sea que son difíciles las relaciones sentimentales. Es muy difícil. ¿Has tenido relaciones estables de vivir y convivir? Tuve una relación de 3 años, pero fue con otro transexual femenino-masculino. Otro transexual femenino-masculino. Esa fue la relación más estable que tuve. Más estable que has tenido. Pero actualmente, ¿te atraen más las mujeres o los hombres? Las mujeres. Las mujeres. Sí. ¿Y antes? Antes era más o menos igual. Más o menos igual. Sí. O sea, tenías relaciones con ambos sexos. Sí, pero yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros es tan fluido que cuando empezamos a vivir la vida que debemos vivir, la orientación va fluida, cambia. Muchas personas muchos transexuales femeninos o masculinos que yo conozco empezaron su vida como mujeres lesbianas y ahora están viviendo como hombres homosexuales, así que todo cambia, es muy complicado. ¿Por qué psicológicamente crees que es Porque complicado? psicológicamente cuando uno se acepta físicamente, entonces se acepta emocional y psicológicamente. Porque yo no veo 100,000 pesos en mi futuro. ¿Es lo que vale construir un pene? Sí. Es un proceso difícil. Es un proceso que lleva como 9 o 10 meses. ¿Tú te sientes aceptado? Por mí mismo, ¿Por sí. ti mismo? Por mí mismo, sí. Y tus amigos, los que eran amigos tuyos cuando eras Marta López, cuando eras una mujer, ¿cómo siguieron la relación de amistad contigo? ¿Te rechazaron? Algunos me aceptaron y algunos no. Los amigos que tenías en Miami, cuando vivías en Miami, los amigos que tenías en Seattle. Muy pocos me aceptaron. Muchas veces viví... ¿Te reprochaban? Muchos sí. ¿Qué te decían? Estás loco, ¿qué vas a hacer? No estás pensando bien, esto es una enfermedad. Tú sabes lo que dice, más o menos esas clases de cosas. Yo no tengo nada que ver contigo, porque no puedes seguir viviendo como una lesbiana. Si lo que eres lesbiana es que no te acabas de aceptar. Muchas veces me rechazaban las amistades lesbianas. ¿Sí? ¿Las lesbianas te rechazaban? Sí, porque pensaba que yo estaba traicionando al movimiento lesbiano. ¿Y qué tú piensas? Yo pienso, no era lo que yo era, y es lo que quería explicarle. Eso no era lo que yo era. Ellos siempre sabían que era bisexual, pero no aceptan. Es como si la bisexualidad es invisible. Entonces no veían, nada más que veían que me acostaba con mujeres, entonces no veían que me acostaba con hombres también. Entonces nada más que veían que era lesbiana y no me aceptaban mi bisexualidad. Entonces actualmente el problema que tienes es que cuando te gusta una mujer y te acercas a ella, tienes que aclararle desde el comienzo tu condición. ¿Tú te sientes aceptado? Por mí mismo, ¿Por sí. ti mismo? Por mí mismo, sí. ¿Y tus amigos, los que eran amigos tuyos cuando eras Marta López, cuando eras una mujer, ¿cómo siguieron la relación de amistad contigo? ¿Te rechazaron? Algunos me aceptaron y algunos no. Los amigos que tenías en Miami, cuando vivías en Miami, los amigos que tenías en Seattle. Muy pocos me aceptaron. Muchas veces viví... ¿Te reprochaban? Muchos sí. ¿Qué te decían? Estás loco, ¿qué vas a hacer? No estás pensando bien, esto es una enfermedad. Tú sabes lo que dice, más o menos esas clases de cosas. Yo no tengo nada que ver contigo, porque no puedes seguir viviendo como una lesbiana. Si lo que eres lesbiana es que no te acabas de aceptar. Muchas veces me rechazaban las amistades lesbianas. ¿Sí? ¿Las lesbianas te rechazaban? Sí, porque pensaba que yo estaba traicionando al movimiento lesbiano. ¿Y qué tú piensas? Yo pienso, no era lo que yo era, y es lo que quería explicarle.
Eso no era lo que yo era. Ellos siempre sabían que era bisexual, pero no aceptan. Es como si la bisexualidad es invisible. Entonces no veían, nada más que veían que me acostaba con mujeres, entonces no veían que me acostaba con hombres también. Entonces nada más que veían que era lesbiana y no me aceptaban mi bisexualidad. Entonces actualmente el problema que tienes es que cuando te gusta una mujer y te acercas a ella, tienes que aclararle desde el comienzo tu condición